Racista, dice, el del pacto racista con Junts, el del pacto con Bildu que jalea el asesinato de españoles, incluidos sus compañeros. Debería darle vergüenza, ha hecho el ridículo, de verdad. Se lo vengo advirtiendo, todo se sabrá. De hecho, el próximo a declarar ante el juez Peinado es usted. 16 de abril, señorías, apunten esa fecha. El señor Bolaños comparecerá como testigo, es decir, con la obligación de decir la verdad. Decir la verdad, señor Bolaños, difícil empresa para un burócrata. Cuidado, no vaya a incurrir por falta de práctica en un delito de falso testimonio. Ella es una figura prominente y admirada en la política española. Pertenece al Partido Popular y ha sido una ferviente defensora de los valores democráticos, de la libertad y de la justicia social. Se la conoce por su elocuencia, por sus declaraciones punzantes, por decir las cosas sin rodeos y llamarlas por su nombre. Gracias, señora presidenta. Señor Boye, ¿usted qué hace aquí? ¿Cuáles son sus méritos para comparecer en esta subcomisión? Los del especialista en odio, claro. No por víctima, sino por practicante. Mire, ¿sabe qué es esto? La sentencia que le condenó a usted a 14 años, 8 meses y un día de cárcel por el secuestro del industrial Emiliano Revilla. Usted colaboró con la banda terrorista ETA. Usted dio apoyo logístico al comando dirigido por Urruzulo Sistiaga, un sujeto sanguinario. Usted vigiló a Revilla y participó en el montaje del Zulo, donde lo mantuvieron encerrado 249 días, hasta que su familia, desesperada, pagó el rescate. Es decir, usted colaboró con una máquina de odio que ha matado a más de 850 personas en España y expulsado de su tierra decenas de miles. Y viene aquí a dar lecciones. Se ha convertido en un referente en el país para las nuevas generaciones y sobre las nuevas formas de ejercer la política. Y con su discurso agudo ya ha trascendido fronteras, convirtiéndose en una voz de peso de la centro-derecha y también por su mensaje imposible de ignorar en defensa de la causa venezolana. Héroes son todos los demócratas venezolanos. Edmundo es algo más. Es el electo por los héroes. Y no reconocerlo es abandonarlo, a él y al pueblo que lo votó. Lo que está en juego es más que el destino de un hombre, es la vigencia de un mandato y lo vamos a defender. Vamos a hablar de estos temas que le preocupan, de su visión sobre nuestra región y el mundo. Es un gusto presentarles a nuestra invitada del programa, la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo. Pero antes de comenzar, les quiero recordar que le hagan clic a la palabra suscribirse y así ya quedamos más conectados en YouTube. Y de paso, activen las notificaciones. Y no solo en YouTube, también pueden encontrar todos los episodios del programa en Spotify para los que les gusta el formato de podcast. Ahora sí, comenzamos. ¿En qué pasó con lo que pasó? Diputada Cayetana Álvarez de Toledo, es un gusto tenerla en el programa ¿En qué pasó con lo que pasó? Gracias por esta entrevista. Y bueno, usted ha sido una ferviente defensora por la causa de recuperar la democracia en Venezuela. Y quisiera comenzar esta conversación por ahí. Ya en julio del año pasado, Nicolás Maduro fue derrotado en las urnas, ganó esas elecciones por todas las pruebas que nos presentó la oposición Edmundo González. Sin embargo, ya han transcurrido 8 meses y Maduro sigue al frente de la dictadura venezolana. ¿Qué lectura se puede hacer de lo que ha pasado desde entonces, o mejor dicho, de lo que no ha pasado desde esa elección presidencial que, bueno, resultó ser un asalto a la democracia venezolana? Bienvenida. Muchas gracias, ante todo, por esta invitación. Es un placer conversar contigo, ¿no? Bueno, el análisis primero que hay que hacer es que lo que ha sucedido en estos últimos meses es un fracaso de la comunidad internacional, por así llamada, ¿no? Es una actitud bochornosa y vergonzosa que requeriría una seria
tarea de introspección y de autocrítica por parte de los gobiernos democráticos del mundo, ¿no? No hemos estado a la altura de las circunstancias, a la altura del inmenso sacrificio que los venezolanos han hecho por su libertad y también por la nuestra, porque lo que está en juego en Venezuela no es simplemente la libertad y la democracia de los venezolanos, sino valores profundos que nos emplazan a todos y que nos interpelan y afectan a todos, ¿no? Si la verdad va a regir en la vida pública, si la voluntad popular se impone a las armas y a la violencia, es decir, cuestiones, como digo, que nos interpelan a todos. Y la comunidad internacional no ha hecho su trabajo, no ha defendido el legado del 28 de julio, la verdad de lo sucedido esos días, y no ha tenido el coraje de llevar hasta sus últimas consecuencias sus palabras de defensa de las fuerzas democráticas, ¿no? Pero no hay que perder la esperanza, eso es lo más importante. Hay que seguir trabajando, seguir interpelando a la comunidad internacional, a los gobiernos democráticos y exigiéndoles que así como ellos dicen, defendemos la libertad, pues que junto a esas palabras vengan los hechos. Y los hechos son, evidentemente, conseguir por fin el derrocamiento, el fin de la dictadura. No es simplemente una dictadura, lo que hay en Venezuela en estos momentos es simplemente una organización criminal, una organización de que se ha apoderado de un Estado. ¿Y cómo se consigue deponer a Maduro? ¿Cómo pasar de las palabras a los hechos? ¿Qué acciones concretas debe hacer no solamente la oposición venezolana, sino la comunidad internacional? Bueno, a los líderes de las fuerzas democráticas y concretamente a María Corina Machado, que es la gran figura política en Venezuela, poco más se le puede pedir realmente, ¿no? Prácticamente todo su equipo está encarcelado, detenido, han sufrido todo tipo de acosos, torturas. Buena parte de su principal equipo sigue un año después secuestrado, encerrado en una embajada. Es decir, quienes tenemos que ayudar a los venezolanos somos los demás, los que sí disfrutamos de la libertad, los que sí estamos en situación de poder ejercer presión sobre el régimen. Y lo primero pasa por el reconocimiento de la verdad, de lo sucedido, porque hasta ahora pocos gobiernos democráticos del mundo realmente han reconocido la verdad de los hechos, es decir, las elecciones las perdió de forma abrumadora y aplastante el régimen, las ganaron las fuerzas democráticas y por tanto Edmundo González es el presidente electo de Venezuela y pocos gobiernos han llegado a decir eso y a ese reconocimiento, ¿no? Por tanto, primero la afirmación de la verdad. En segundo lugar, dejar de financiar al régimen por cualquier vía. Y en este sentido son positivas las noticias que apuntan a que se revoquen y retiren las licencias a Chevron y a otras petroleras que están de alguna manera financiando al régimen, que han estado financiando la dictadura a través de las concesiones de petróleo, ¿no? Y en tercer lugar, pues presión en el frente judicial y en el frente político-policial, por decirlo de una manera, ¿no? En el frente judicial, la Corte Penal Internacional, como bien sabes, y bien saben según nuestros espectadores, están investigando hace ya mucho tiempo los crímenes de lesa humanidad cometidos por Nicolás Maduro y su banda criminal, pues esos ya es hora de pasar simplemente de la investigación a los hechos, es decir, a pedir las órdenes de detención y captura de esa banda criminal. Y en segundo lugar, en la parte política, pues lo que hay que hacer es máxima presión para explicarle al régimen que no tiene otra salida que marcharse, es decir, que retirarse, que ese puente de plata que con tanta generosidad le tendieron las fuerzas democráticas es su única alternativa, que atrincherarse dentro del poder tiene, digamos, los días contados como estrategia. O sea, máxima presión judicial, policial, intentar que se produzca además un quiebre dentro del régimen, que unas fuerzas, que las hay, fisuras dentro del régimen y dentro de las fuerzas militares, acaben haciendo absolutamente insostenible la continuidad de esa organización criminal. Máxima presión también económica y la suspensión de las licencias petroleras, como ya comenzó a ocurrir en Estados Unidos. Me pregunto si existe la posibilidad de suspender las importaciones de petróleo venezolano a España, porque Repsol tiene operaciones en Venezuela. Pues esas licencias las concede los Estados Unidos y entonces si cuando Estados Unidos decide retirar esas licencias, pues lo que sucede es que esas licencias ya no están, ¿no? Es decir, no depende de decisiones que se tomen en España, sino de, insisto, licencias que la administración de los Estados Unidos concede, ¿no? Con lo cual, una vez que se toma esa decisión, pues lo que toca a las empresas, tengo entendido, es acatar esa decisión, ¿no?
O sea que Repsol ya no podrá operar en Venezuela. Bueno, probablemente Repsol esté en estos momentos hablando con la administración de los Estados Unidos, intentando, pero yo hace mucho tiempo que vengo defendiendo que no se puede hacer negocio en una dictadura y en un régimen criminal, y que si has hecho inversiones en un país y esas inversiones han salido pésimamente mal, pues la estrategia no es seguir estando dentro del país y de alguna manera blanqueando a ese régimen o financiándolo simplemente por intentar hacer buenas unas inversiones que han salido mal, ¿no? Es decir, nada que pueda suponer financiar a la dictadura es un paso positivo ni es económicamente salubre, ¿no? Sin salud democrática no hay salud económica. Eso es algo que las empresas tienen que entender, sean del país que sean. Yo lo he dicho para el caso de México, el caso, por supuesto, de Venezuela, que es un caso muy extremo, incluso para cualquier otro país, ¿no? Para que pueda haber salud económica y, por tanto, inversión y prosperidad, tiene que haber seguridad jurídica. Y para que pueda haber seguridad jurídica en un país, tiene que haber instituciones, Estado de Derecho y un sistema democrático, ¿no? Es decir, quien quiera invertir en Venezuela podrá invertir en Venezuela, pero tiene que invertir en una Venezuela democrática. Tiene que haber seguridad jurídica, democracia, antes de que pueda haber prosperidad económica. Y financiar al régimen tiene que dejar de ser una posibilidad y una opción. No se puede hacer negocio sobre la violencia y el atropello de los derechos humanos de un pueblo hermano, en este caso como es el venezolano, pero cualquier otro tampoco, ¿no? Desde luego. ¿Y cuáles deberían ser las consecuencias para Maduro si no entrega el poder a pesar de la máxima presión después de robarse estas elecciones? ¿Qué debería enfrentar? Bueno, hay que seguir presionando. La cuestión es que no se ha presionado. Mucha gente dice, bueno, que tiene que haber una invasión militar. Yo digo, es que no. Es que el problema es que entre no hacer nada o blanquear el régimen y la más extrema de las soluciones drásticas que alguna gente propone, hay un amplio abanico de posibilidades que no se han explorado, que empiezan simplemente a explorarse, como esta que estamos hablando de asfixiar económicamente a la dictadura, al régimen, no a los venezolanos. Es importante distinguir, ¿no? No es a los venezolanos a los que se le va a causar daño, como las sanciones eran sanciones personales a los jerarcas del régimen. Lo mismo con la retirada de las licencias. Lo que se busca es asfixiar a un régimen criminal que tiene secuestrado a un pueblo, ¿no? Esa es una de las medidas. La Corte Penal, como he dicho, es decir, hay que ir cerrándole todas las vías para que la única vía posible que tenga ese puñado de personas, que no son más que un puñado los que tienen secuestrado el país, entiendan que su mejor opción es ceder el poder. Es decir, que no tienen alternativa y que gente que les está respaldando ahora en la cúpula militar, en las cúpulas económicas o en sectores distintos entiendan que la única posibilidad que tiene Venezuela y que la única posibilidad personal que tienen ellos es optar por la vía democrática. No hay alternativa a la vía democrática, lo tienen que entender. Y en los propios Estados Unidos es muy importante que eso también que se comprenda, ¿no? Se habla mucho de la necesidad de la seguridad en Estados Unidos, ¿no? Eso es una de las grandes preocupaciones ahora, la seguridad nacional y la seguridad dentro del propio país por el auge de la criminalidad, etcétera. Los Estados Unidos también tienen que entender para que América vuelva a ser un país seguro, tienen que liberar a Venezuela y a Cuba y a Nicaragua. Es decir, que la libertad y la democracia en la región son cruciales para la seguridad de todo el continente y, por supuesto, para la seguridad de los Estados Unidos de América. Ya vamos a hablar de esos otros regímenes. Creo haber entendido entonces que una acción militar no debe descartarse, pero debe ser la última instancia después de agotar otras que no se han hecho efectivas. Siempre es última instancia porque, en fin, la solución... internamente en Venezuela, los venezolanos tienen que hacerse cargo de su destino. Y desde las altas instancias militares, que hay todo tipo de fisuras dentro, pero hay también mucho miedo. Al final son personas y hay una banda criminal que tiene secuestrado ese país. Tienen que también tomar sus propias decisiones internamente y entender que la única vía posible es acabar con esta agonía, ¿no? Es un país en un estado de colapso institucional, colapso democrático, por supuesto, 8 millones de exiliados. ¿Cuántos millones más de exiliados está dispuesto a soportar no solamente la propia Venezuela, sino los países aledaños y los propios Estados Unidos? Se quiere una crisis migratoria masiva de millones, otros 3, 4 millones de venezolanos más, buscando, en fin, un destino, buscando futuro por la región, intentando huir a los países del sur de América o incluso al norte de América. Eso no es la solución.
Los venezolanos quieren volver a su país. Yo lo sé porque hay cientos de miles en España que son trabajadores cualificados, gente con gran formación, que al final han tenido que buscarse la vida en empleos menores. Es conmovedor ver hasta qué punto son capaces de rehacer sus vidas, crear sus nuevos comercios, empleos, dar de comer a sus familias. Pero yo sé que ellos quieren volver. Masivamente quieren volver a sus países, pero tienen que volver a unas determinadas condiciones y circunstancias, ¿no? Y por tanto la solución es una combinación de presión democrática desde el exterior y de fortaleza y de convicción democrática desde el interior. Y desde el exterior tenemos que lanzar ese mensaje a las fuerzas internas en Venezuela, primero a las que sí están comprometidas con la democracia, de que resistan, de que no se den por vencidas, de que tienen aliados fuera, y a quienes han optado por el camino del mal, el camino de la corrupción, de la dictadura, de la tiranía, decirles que tienen todas las vías cegadas, es decir, que no van a poder disfrutar de ninguna impunidad, que aprovechen la generosa posibilidad que se les da de salir de manera pacífica, porque si no las cosas se van a poner mucho peor y tienen que entender que eso es así. Pero eso tiene que venir a partir de una presión creíble, ¿no? Si nosotros ni siquiera desde fuera somos capaces de reconocer los hechos de lo sucedido, de decir Maduro es no solamente un dictador, sino el jefe de una organización criminal, si no somos capaces de defender con integridad y con decencia y con verdad el mandato el 28 de julio, pues entonces internamente aquellos que tienen dudas sobre qué hacer acabarán quedándose sentados manteniendo un status quo por miedo, por cobardía o por interés o por corrupción. Me pregunto si con las guerras en Ucrania y en Gaza, un poco el mundo se olvidó de esta tragedia en Venezuela. Bueno, siempre es un riesgo, evidentemente. Es muy difícil, ha sido durante muchos años para los venezolanos enormemente difícil mantener la atención del mundo sobre lo que estaba sucediendo ahí, ¿no? Y por eso también es nuestra obligación de quienes somos demócratas en otros países mantener la llama encendida y a la opinión pública alerta y despierta, ¿no? Insisto que no es solamente por una cuestión de compromiso con un pueblo hermano, sino por interés personal, ¿no? A todos nos interesa una Venezuela democrática y segura y con seguridad jurídica. A todos los empresarios españoles y americanos y europeos les interesa poder invertir en Venezuela. Hay mucho negocio que hacer en Venezuela, en energía, en hoteles, en turismo, en servicio, en todo. Pero tiene que ser con un país con reglas claras y con seguridad jurídica, no en una especie de territorio controlado por el AMPA, ¿no? Que te cambian las reglas del juego, que un día inviertes y te roban la mitad, que te dicen esto que tú has invertido ya no vale nada, o que te cambian, insisto, las reglas del juego a mitad de camino, ¿no? Es decir, a todos nos interesa una Venezuela democrática y una Venezuela en manos no solamente de un régimen criminal, como lo es, sino en un régimen criminal, una organización criminal que trabaja al servicio de otras potencias extranjeras también criminales, ¿no? Irán tiene bases y opera también a través de Venezuela, ¿no? A la Rusia de Putin, que es el principal enemigo de Occidente, a China, a las grandes potencias enemigas de Occidente les interesa tener de base de operaciones a una Venezuela tiránica y criminal, ¿no? A quienes defendemos la democracia y el orden liberal nos interesa todo lo contrario, nos interesa libertad, seguridad jurídica, Estado de Derecho. Y por tanto lo hacemos no simplemente, insisto, por generosidad, por convicción, por altruismo, sino en defensa propia. En defensa de Occidente necesitamos una Venezuela democrática y libre. Edmundo González, el presidente electo, vive en España, diputada. ¿Ha tenido contacto con él? ¿Mantiene contacto con él y su familia? He tenido contacto a lo largo de estos meses, cuando ante la sorpresa general en septiembre, de pronto se anunció de una noche a la mañana que iba a venir. Pocos días después, justo 2 días después, hubo el primer gran debate en un parlamento internacional pidiendo el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo, que yo tuve el honor de defender esa moción en el parlamento. Está hoy aquí Carolina, hija de Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela por inviolable mandato de las urnas. Nuestro afecto, nuestro apoyo y nuestra bienvenida.
y vino su hija a esa sesión parlamentaria que fue enormemente emocionante y conseguimos la mayoría parlamentaria a pesar del rechazo del gobierno, del partido del gobierno, el Partido Socialista, y conseguimos el reconocimiento de Edmundo González. Ese reconocimiento luego se hizo también en el Senado español y luego en el Parlamento Europeo, es decir, la mayoría de los países, o sea, de los países, de las delegaciones, la mayoría del Parlamento Europeo, la soberanía europea, votó el reconocimiento de Edmundo González como presidente. Y a lo largo de estos meses hemos tenido ocasión de vernos en algunas ocasiones y bueno, y su situación es enormemente difícil como la de millones de exiliados que han sido forzados a salir de su país. En su caso, su yerno fue secuestrado, como tantos otros presos políticos. Él también tiene en su familia un preso político, utilizado como chantaje por parte de personajes muy siniestros como José Luis Rodríguez Zapatero, que es el expresidente del gobierno español, que ha trabajado para el régimen dictatorial desde hace mucho tiempo, y lo peor, siempre envolviéndose en bellas palabras, en el diálogo, en la pacificación, todo eso falso, ha trabajado como un parte de operador internacional de Nicolás Maduro, y toda esta gente se ha dedicado insisto, a chantajear a los demócratas venezolanos, utilizando su sufrimiento y el sufrimiento de los presos políticos como arma de chantaje para intentar aniquilar o reducir la presión democrática sobre el régimen y favorecer y perpetuar a la dictadura. Y así que Edmundo González tiene no solamente mi respeto como la persona que fue votada por la mayoría de los venezolanos, sino mi consideración y mi afecto personal. El suyo y el de muchos demócratas en el mundo, diputada. ¿Y usted le ha pedido al expresidente del gobierno español, a José Luis Rodríguez Zapatero, explicaciones? ¿Las ha dado? No, él nunca da explicaciones. Él desapareció después del 28 de julio. Él lleva trabajando para Maduro muchos años, ¿no? Como digo, siempre promoviendo procesos de diálogo que son balones de oxígeno para la dictadura, ¿no? Porque disfrazan estas estrategias para perpetuar la dictadura en bellas palabras, en buenas intenciones. Todo es falso y todo es mentira, ¿no? ¿Y qué pasó el 28 de julio? Cuando él participó como observador internacional por parte del régimen, claro, a favor del régimen. Cuando pasó lo que pasó, que fue la abrumadora victoria de las fuerzas democráticas, él desapareció durante 2 meses. Nadie lo encontraba, nadie sabía dónde estaba, y yo estaba segura que él estaba operando en la sombra a favor del régimen. Y efectivamente, él fue una de las personas que participó en la operación para sacar a Edmundo González de Venezuela y para traerlo a España como un exiliado más, como un asilado. Y desde entonces, pues ahora lo que se dedica es hacer lobby en China. Está haciendo de avanzadilla del gobierno español en China, buscando nuevos negocios ahí. Es decir, es alguien que trabaja primero en Cuba, luego en Venezuela, también tiene contactos en Marruecos y ahora en China, ¿no? Es decir, siempre ha hecho de la dictadura y del favorecimiento de la dictadura un inmenso negocio. Ya que me menciona Cuba, me pregunto, según su visión, ¿qué futuro le ve usted a la izquierda latinoamericana con los ejemplos nefastos en los que se han convertido regímenes como los de Maduro, como los de Ortega, como los de Díaz-Canel en Cuba? Y bueno, tenemos otras democracias de izquierda que han sido pues elegidas en las urnas, como Gustavo Petro en Colombia, Gabriel Boric en Chile, Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, o sea, un grupo de izquierdistas mucho más democráticos que pues, las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Cuba. ¿Qué futuro le ve usted a la izquierda en nuestra región? Porque usted sigue muy de cerca lo que pasa en esta parte del mundo. Bueno, más que verle futuro o no futuro, yo trabajo para construir una alternativa a todo eso, ¿no? Porque las izquierdas han traído, en el mejor de los casos, pobreza, miseria, y en los peores de los casos, dictadura, tiranía y muerte, ¿no? Es decir, el caso de, como mencionabas, el caso de Cuba, el caso de Venezuela son, digamos, las versiones más extremas y más dramáticas contemporáneas que tenemos en el continente de la región, pero hay otras que van camino de ser desastrosas también, ¿no? El experimento de la izquierda en Colombia está siendo un desastre que si se trabaja para construir una poderosa alternativa a todo eso, con trabajo y con convicción se conseguirá darle la vuelta y acabar con el gobierno de Gustavo Petro el año que viene, ¿no? Y lo mismo en otros países. Y hay que distinguir en estas figuras que yo describo mucho, que son los burros de Troya a la democracia, ¿no? Que son figuras que llegan a las instituciones a través de elecciones libres y democráticas,
pero que pronto, una vez dentro de las instituciones, empiezan a horadarlas y a socavarlas y empiezan a destruirlas desde el interior, ¿no? Son burros de Troya porque trabajan cabalgan a lomos de la ignorancia de la gente, ¿no? Promueven la ignorancia de la gente para intentar perpetuarse en el poder. Y empiezan a socavar los contrapesos democráticos, ¿no? La libertad de prensa es uno de los objetivos a batir, los medios de comunicación independientes. El segundo son los parlamentos, la oposición democrática que la buscan dividir y debilitar. Y el tercer factor siempre clave es el poder judicial, los jueces, ¿no? Colonizar la justicia y someterla y doblegarla en caso de que se defienda la justicia, ¿no? Y estos procesos lo estamos viendo en muchos sitios. No son solamente de izquierdas, también hay movimientos, esos burros de Troya aparecen desde el lado de la derecha, y lo importante es volver a reafirmar los grandes principios liberales, los grandes principios que hacen posible la convivencia democrática, las del orden liberal, ¿no? El orden liberal está en un momento de gran crisis, está siendo asediado por enemigos externos y también por esos enemigos interiores, y lo que tenemos que hacer es volver a reafirmar esos principios y construir alternativas políticas que lo defiendan con coraje, con convicciones y con capacidad de ganar en las urnas. Ese es el enorme trabajo que tenemos, no solamente en cada uno de nuestros países, sino probablemente que debamos construir alternativas regionales, digamos, ayudarnos unos a otros en nuestro empeño, que son muy, muy similares. Son batallas muy similares, aunque sea a veces del otro lado del Atlántico. Bueno, pues ya lo estamos viendo, por supuesto, con las victorias de Javier Milei en la Argentina, de Bukele en El Salvador, de Noboa en Ecuador. ¿Usted ve estos efectos, Milei, Bukele, en mucha mayor importancia que Noboa, contagiando a la región? No sé, yo creo que cada país al final va a tener su propia dinámica, ¿no? Sí, hay una cosa importante que es la disposición a plantar cara a los marcos mentales de la izquierda, ¿no? Yo digo mucho que la política es como un tablero inclinado, ¿no? Como un plano inclinado. La izquierda siempre ha estado en la parte alta de ese plano y el mundo liberal conservador en la parte baja del plano, ¿no? Con lo cual siempre luchamos con una desventaja cultural, ¿no? Es decir, a veces ganamos elecciones porque la izquierda lo hace muy mal, pero como el tablero cultural intelectual está dominado por la izquierda, pocas veces conseguimos de verdad el poder, sino simplemente el gobierno, ¿no? Entonces la izquierda se rearma y otra vez vuelve a caer la derecha, la parte baja del tablero, la izquierda a dominarlo, ¿no? Entonces se trata de nivelar el tablero, eso significa dar la batalla de las ideas de fondo a esos movimientos. Y yo creo que esa es parte de la asignatura pendiente, ¿no? Lo que llamamos la batalla cultural de fondo. Esa batalla cultural tiene que evitar el movimiento pendular, que también es un riesgo, ¿no? Pasar de la izquierda separatista, divisiva y destructiva y populista a derechas populistas, divisivas o que puedan resultar también poco democráticas del otro lado, ¿no? Y hay que mantener la independencia de criterio ahí y fortalecer los valores y los principios democráticos de fondo, ¿no? Sin caer en la tentación de ser igual a la izquierda para intentar ganar a la izquierda. Eso no es el camino, en mi opinión. Claro. Y usted muy bien lo ha dicho, estos ataques a las instituciones, a la justicia, a los medios, a la verdad, no solamente pues están matriculados muchas veces en la izquierda, también en la derecha, y lo estamos viendo en Estados Unidos, un poco que se ha vuelto a diseñar un tablero geopolítico con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. ¿Cómo ve América Latina, que durante mucho tiempo pues, vivió la gran influencia de Estados Unidos en su territorio y bueno, allí también en Europa, en el mundo, y bueno, y ahora parece que se ha reconfigurado este tablero geopolítico, no solamente en este hemisferio, en Europa también? Sí, sí, yo creo que estamos en un momento en un volantazo muy fuerte, en una crisis, incluso no sé si el final, porque yo creo que va a haber que la refundación tiene que ser sobre las mismas bases del orden liberal, pero realmente en la final del mundo como lo conocíamos desde 1945 hasta aquí, ¿no? Un orden basado en reglas, construido sobre unos valores e ideales comunes y en el que Estados Unidos realmente tenía el papel preponderante y que significaba ciertas cosas, ¿no? Unos ideales de decencia, de valentía, de compromiso, de sentido de la responsabilidad, muy vinculada a esas cosas, esas ideas de Reagan, de la ciudad resplandeciente en la colina, ¿no? Y es verdad que eso está en crisis ahora, ¿no? Y el momento, si queremos
ponerle una fecha o una imagen a ese repliegue y a ese volantazo es lo sucedido en el despacho oval de la Casa Blanca en el encuentro entre el presidente Trump y el presidente Zelensky. Para mí eso supuso un shock realmente para mucha gente y un shock y una luz de alarma, ¿no? de que ese mundo que como lo conocíamos del año 45 está en una crisis mucho más severa de lo que pensábamos, ¿no? Esa humillación cruel y necesaria a un aliado y un aliado que está defendiendo la libertad y la democracia en su país, poniendo muertos y poniendo mutilados y heridos en defensa de esa democracia y la libertad, no se puede justificar. No se puede justificar tampoco desde el punto de vista de una legítima pulsión patriótica americana, ¿no? La idea de que América primero, ¿no? Eso no se puede justificar. Eso fue un servicio al Kremlin, en mi opinión, y una traición a todos esos valores, insisto, de valentía, de decencia, de defensa, de sentido de la responsabilidad que durante tanto tiempo hemos identificado con los Estados Unidos. Es decir, tenemos una administración americana que ha decidido emprender un camino distinto, nuevo, y vamos a tener que reajustarnos todos también a eso, ¿no? Para Europa eso va a suponer una revisión en profundidad de sus políticas y sus prioridades, algunas muy necesarias, ¿no? Durante muchas décadas Europa ha estado viviendo una ficción de derechos infinitos y de seguridad gratis prácticamente, y eso no era verdad, ¿no? Va a haber que realmente, como digo, revisar muy profundamente lo que Europa ha estado haciendo y lo que va a hacer, y empezar a hablar a nuestros ciudadanos con la verdad, tratarles como adultos y decirles que vamos a tener que rearmarnos efectivamente, vamos a tener que pagar nuestra seguridad, vamos incluso a tener que sacrificar mucho más de lo que hemos sacrificado hasta ahora en defensa propia, y que eso va a requerir sacrificios a los que nuestra generación no está acostumbrada, pero que esos son imprescindibles para defender el modo de vida que hemos disfrutado durante mucho tiempo. Las nuevas reglas del nuevo orden mundial, así es, diputada. ¿Conoce a Donald Trump? No, no lo conozco, no. Si tuviera la oportunidad de saludarlo, ¿qué le diría? Bueno, es una hipótesis poco verosímil en el futuro inmediato, ¿no? No creo que tenga ocasión de conocerle en el futuro inmediato, pero probablemente de esto es de lo que le hablaría, ¿no? ¿Cómo puedes traicionar a Ucrania cuando Ucrania está defendiendo la democracia y la libertad por la que tantos americanos han dado su vida, ¿no? Y tantos europeos, y fuera del orden liberal no hay ni paz, ni convivencia, ni civilización, ¿no? Fuera del orden liberal solo hay fuerza y violencia y decadencia, y por eso es tan importante que reafirmemos esos principios del orden liberal. Y tenemos que trabajar para que Estados Unidos forme parte de ese orden liberal. Es muy difícil imaginar un orden liberal sin los Estados Unidos de América. Y lo que necesitamos es que los Estados Unidos vuelvan a levantar esa bandera, a levantar esa antorcha que es tan imprescindible para la libertad en el mundo, para la libertad de los venezolanos, los españoles y los europeos. Necesitamos a Estados Unidos como un gran aliado de la libertad. No lo queremos del lado del Kremlin, del lado de Rusia, por cuestiones económicas o replegado en sí mismo, ¿no? Con la introspección y el nacionalismo es la guerra. Esta es una frase no mía, es una frase de François Mitterrand. François Mitterrand fue en su último discurso ante el Parlamento Europeo, hablando desde la perspectiva de lo que él había conocido muy bien como el siglo XX. Él dijo, ¿no? El nacionalismo es la guerra. Y eso es verdad. El nacionalismo, la autarquía, el proteccionismo, todo eso acaba en conflicto y en enfrentamiento entre naciones. Y lo que necesitamos es lo contrario. Es comunicación, es encuentro, es libertad, es comercio, es seguridad jurídica, son reglas claras, respeto al Estado de Derecho, a los jueces, a la libertad de prensa, de crítica, la libertad, la tolerancia, el Estado de Derecho, esos son los valores que tenemos que reafirmar. Y uno muy importante que se ha olvidado en la conversación pública y sin el cual no puede haber democracia, que es el valor de la verdad. La verdad ha desaparecido de la vida pública, la han destruido los políticos. Muchos periodistas se han apuntado porque la polarización te acaba, digamos, empujando a formar parte de un sector frente a otro, y la polarización lo que hace es acabar con la verdad, y sin verdad no hay democracia, porque
usted y yo, o tú y yo, podemos discrepar de muchas cosas, opiniones distintas sobre muchas cosas, incluso vehementemente distintas, pero si estamos de acuerdo en unos hechos fácticos comunes, es decir, que yo estoy ahora en Madrid y tú estás, no sé exactamente en Atlanta, dónde estás, entonces sobre esa base objetiva y fáctica podemos empezar a discrepar civilizadamente, ¿no? La discrepancia se puede civilizadamente encauzar si estamos de acuerdo en algunos hechos objetivos. Cuando los hechos desaparecen, como no existen y son sustituidos por los sentimientos o por las versiones o por las opiniones, entonces ya no es que no podamos pactar nada, es que ni siquiera podemos discrepar de manera civilizada. La política se vuelve ruido y furia, ¿no? Puro sentimiento. Y entonces lo que le diría a cualquiera es trabajemos por restaurar y por volver a invertir en la verdad en la vida pública. Y ahí los medios de comunicación, vosotros, ustedes tenéis una responsabilidad esencial, ¿no? Hay que invertir en la verdad, porque la verdad cuesta dinero y hay que pagarla. Ponernos de acuerdo sobre lo fundamental y, por supuesto, la verdad es una de esas bases cruciales para no socavar la democracia. Por último, diputada, ¿qué hay que hacer para dignificar la buena política, para que la gente joven, honesta, que quiera trabajar por su país, por su comunidad, se involucre en esta democracia activa, participativa y, bueno, como digo yo, dignificar la labor de hacer buena política? Bueno, con el ejemplo, ¿no? Es decir, eso no se puede hacer por decreto. No hay un decreto mágico ni una varita mágica que diga vamos a dignificar la política. Eso son palabras huecas o son voluntarismos, ¿no? Eso se hace día a día a través del ejemplo, ¿no? Respetando la inteligencia de los ciudadanos, tratándoles como adultos, diciéndoles la verdad, cuidando las formas y el fondo en los discursos, no solamente en los discursos, sino en los hechos, en la gestión. Es decir, eso es un trabajo arduo y en un ecosistema que conspira en contra de todo eso. Porque hoy se lleva lo rápido, lo fácil, el atajo, los sentimientos, el titular grueso, es decir, se buscan los atajos políticos. Y el trabajo de la política no es un trabajo para los atajos, ¿no? Es, al contrario del atajo, es el trabajo, digamos, es la ardua tarea de ir horadando unas duras tablas con pasión, ¿no? Esto es una frase que decía, es unos párrafos muy bonitos de Max Weber en un libro que escribió sobre el político y el científico, ¿no? Decía, solo aquel que sea capaz de decir cuando el mundo sea demasiado bruto o estúpido para lo que él quisiera ofrecerle, solo aquel que en esas circunstancias dice, y sin embargo, a pesar de todo, ¿no? Voy a seguir trabajando en este oficio, solo aquel tiene la verdadera vocación política, ¿no? Es decir, inasequible el desaliento, el que no se cansa nunca, ¿no? El que a pesar de la mediocridad, de la fealdad que a veces adquiere la política, dice, ¿no? En todo esto hay nobleza, hay belleza, hay verdad, y que comprende que es el oficio más importante de todos, porque las decisiones que tomamos los políticos afectan a todos los ámbitos de la vida de la gente, ¿no? Siempre lo explico así, ¿no? Desde lo más niño, lo más pequeñito, trazar una carretera en un pueblo, hasta decisiones drásticas que afectan a la vida y a la muerte de la gente, ¿no? Ir a una guerra o no ir a una guerra, cómo responder a una pandemia, ¿no? A una pandemia como la que sufrimos. Esas decisiones las toman políticos. Y por eso necesitamos que los políticos sean los más competentes, los más honrados, los más decentes, los mejores de la sociedad. Y eso solo se consigue, en fin, haciendo que la política sea eso, un espacio propicio y que se favorezca al mérito y a lo mejor de la sociedad, ¿no? Y los partidos también tienen una responsabilidad en ese trabajo, ¿no? Partidos tienen que establecer cauces internos que favorezcan la meritocracia, ¿no? Y que no expulsen a los mejores, sustituyendo el mérito por la lealtad, ¿no? Perruna al líder. Ahora vemos los partidos que hay unos líderes que uno sabe que llevan un partido un desastre y sin embargo toda la cúpula que está alrededor les aplaude, ¿no? De manera sumisa como borregos, como ovejas, simplemente por unos procesos de fanatización, ¿no? De fanatización, de defensa de los liderazgos como caudillos. De lealtad ciega. Y no. Sorda y muda. Falta caudillos, hace falta ciudadanía crítica, inteligente, capaz de discernir, capaz de distinguir lo que es correcto de lo que es falso, lo que es verdadero de lo que no es, lo que es bueno de lo que es malo,
Necesitamos una ciudadanía formada, educada, exigente, crítica, y necesitamos de esa ciudadanía que los mejores quieran por lo menos un tiempo de su vida dedicarla a lo colectivo, dedicarla al bien común a través de las instituciones democráticas. Así que no es fácil lo que nos espera, pero es imprescindible porque fuera de eso no hay convivencia. Claro, no hay que desfallecer. Pues gracias, diputada, por ese mensaje que además cala muy hondo en esta parte del mundo donde tenemos todavía democracias muy, muy débiles y donde creíamos que había democracias muy fuertes, pues que ahora estamos viendo todas sus fisuras. Así que creo que es un mensaje fascinante para escuchar y para rescatar el valor de hacer buena política y de verdad de servir a la gente con la mejor gente y con la mayor pasión, como se puede leer a la distancia después de escucharla. Ha sido un verdadero gusto conversar en qué pasó con lo que pasó. Gracias de nuevo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un placer. Gracias, diputada. Qué mejor mensaje para cerrar este programa. No tengo mucho que agregar. Un mensaje de defensa de la verdad, de defensa de las instituciones, de defensa de los valores democráticos y del Estado de Derecho. Una declaración a favor de la decencia, sobre todo en política. Son principios fundamentales que no deberían tener ni banderas ni partidos. Y a pesar de ser tan universales, nos siguen dividiendo y nos siguen enfrentando. Y ahí está el verdadero peligro. El mundo no se ha puesto de acuerdo para condenar y enfrentar y deponer a las dictaduras, sobre todo esas dictaduras criminales que violan los derechos fundamentales de sus ciudadanos, por el simple hecho de pensar diferente. La comunidad internacional sigue tímida y se ha quedado corta en reconocer una verdad a todas luces. En Venezuela hay una persona que se robó las elecciones y está usurpando el poder y por lo tanto hay que sacarlo de allí, hay que deponerlo para que se juramente el presidente electo y así se retome el rumbo democrático y por lo tanto se emprenda la recuperación social y económica de Venezuela. A medida que el tiempo pasa y en estos nuevos vientos, no importa por dónde abordemos este desafío, el costo para recuperar la democracia y la libertad de Venezuela será cada vez más alto. Gracias por acompañarme una vez más. Les reitero mi interés en que se suscriban al canal en YouTube. Solo le hacen clic a la palabra suscribirse. No hay nada más que hacer y no tiene ningún costo. Para mí esto representa una gran ayuda. A los que ya me siguen, muchas, pero muchas gracias. Aquí seguimos conectados en qué pasó con lo que pasó. Y nos vemos también la próxima semana por YouTube y también por Spotify. Ayúdenme a correr la voz. Gracias por acompañarme.